Sí, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al presidente del Parlamento de Andalucía, don Manuel Gracia, por la amable invitación que me ha formulado de dirigirme a todos ustedes, evidentemente por su presencia aquí, por la presencia de los miembros del Parlamento de Andalucía y por la presencia también de los amigos de las organizaciones profesionales agrarias, del rector de la universidad y de todos ustedes, que muestran dos cosas. La primera, y lo pensaba decir al principio, como europeísta convencido que soy, para felicitar al presidente y al Parlamento por la excelente iniciativa de organizar estas jornadas, y después a todos ustedes por sin duda la vocación que demuestran y el interés por el tema para una tarde de viernes en Sevilla a las 4:30 de la tarde estar dispuesto a discutir y a escuchar al consejero de Agricultura hablar sobre la reforma de la política agrícola común. Yo creo que sin duda la ocasión lo merece porque es un tema de mucho interés, pero les agradezco mucho, sin duda, también su presencia. Y en cuanto al presentador Eduardo Moyano, yo he sido también presentador en muchas ocasiones y sé que hay un difícil equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. Me da la impresión de que Eduardo ha puesto el cursor más en lo subjetivo quizás que en lo objetivo, pero se lo agradezco de todas formas muchísimo, por muchas razones. Bueno, estamos en un momento clave para el futuro de la política agrícola común y es un tema en el que nos jugamos mucho en Andalucía. Ustedes, sin duda, lo saben. Es una encrucijada difícil para el conjunto de la Unión Europea, pero especialmente complicada para nosotros. Se acaba el marco presupuestario 2007-2013 y se está discutiendo actualmente cómo será la futura PAC. Ya acabamos de adoptar el 7 y 8 de febrero la referencia del marco presupuestario 2014-2020. Es algo muy importante porque va a condicionar en el conjunto de la Unión Europea la vida de 14 millones de agricultores y del 77% del territorio comunitario. En España son 1 millón el número de agricultores y ganadores censados y 85% del territorio se considera como un territorio rural. En Andalucía tenemos 280.000 productores aproximadamente y casi un 80% de nuestro territorio se considera como un territorio y como un medio rural. Por eso me van a permitir aprovechar esta ocasión, en la cual no es un discurso clásico que efectúa este consejero ante un foro determinado, sino que es una excelente ocasión y el Parlamento me la presta, sin duda, no de hacer una comparecencia parlamentaria clásica en comisión, sino de hacer una reflexión sobre lo que tenemos ante nosotros, de que le dedique algunas palabras a la razón de ser, al origen y a la evolución de la política agrícola común. Porque es evidente de que desde el año 1962 la política agrícola común ha tenido varias reformas, cambios de orientación, pero ha tenido muy claros sus objetivos desde el principio. El primero, el mejorar la productividad agrícola y darle a los ciudadanos europeos un suministro estable de alimentos a precios razonables. Y, en segundo lugar, asegurar una renta razonable a los agricultores europeos y un desarrollo equilibrado de sus territorios. Bueno, todo esto parece una definición jurídica de tratados y lo es, pero quizás a otros nos cueste, con la perspectiva del tiempo, contemplar lo que era Europa en los años 50 y principios de los 60, pues 10, 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que hay que tener en la cabeza lo que era la perspectiva de esa Europa absolutamente distorsionada por la pobreza, por la gran situación de sufrimiento, por la carestía de alimentos básicos, cuando se incluye en los tratados este elemento como un elemento de referencia que hoy quizás nos parezca pues algo puramente retórico, pero que entonces tenía mucho sentido. Y en esa primera etapa, 1962-1992, se lleva a cabo una política agraria clásica basada en la intervención de mercados, con precios mínimos garantizados, almacenamiento público de productos, etcétera. Se produce una estabilidad de los mercados y yo creo que un impulso realmente espectacular de la productividad agraria,
pero sin embargo también se producen otros fenómenos consecuencia de ello, que son los excedentes de alimentos y el presupuesto ligado a la producción que se dispara. Ello justifica que en 1992 se plantee la reforma, ya por cierto con España dentro de la Unión Europea, la reforma McSharry, que marca un antes y un después. Se pasa del apoyo a productos vía precios a un apoyo a los productores vía renta, además de buscar una mejora en la competitividad de las explotaciones, y también empiezan, aunque sea de una forma muy incipiente, a tenerse presente las consideraciones ambientales. El siguiente paso, que por cierto vivo, como hace un momento Eduardo Moyano recordaba, personalmente en Bruselas, trabajando para la Comisión Europea, es la reforma llamada Agenda 2000, que profundiza la reforma de los instrumentos hacia ayudas más compatibles con la Organización Mundial de Comercio, es decir, aquellas que supuestamente no distorsionan el mercado, y hacia una política agrícola común más orientada hacia la revitalización del mundo rural y la sostenibilidad. Me permito abrir un paréntesis. La Organización Mundial del Comercio ha jugado en las últimas reformas y en los últimos decenios un papel fundamental en todos los temas relativos a la política agrícola. Y esto es porque existe a nivel internacional, sobre todo entre Estados Unidos y Europa, pero también con los países emergentes y los países menos desarrollados, una intensa polémica en relación con los apoyos a la producción, con los apoyos a agricultores y su factor distorsionante sobre los mercados, lo cual ha conducido sin duda a una polémica, después me referiré brevemente a ello, que ha sido importante y continúa siéndolo sobre la compatibilidad o no de determinadas ayudas y que ha justificado, al menos retóricamente, algunas de las reformas producidas. Debo decir que actualmente la Unión Europea ha reducido sustancialmente las ayudas que suponían, por ejemplo, vía restituciones a la exportación, distorsiones importantes del comercio internacional, y que un 75% ya de las ayudas de la política agrícola común son o se pueden encuadrar en lo que se denomina técnicamente la caja verde, esto es, el grupo de ayudas no vinculadas a la producción y que se consideran plenamente compatibles con la OMC. Pues bien, en ese proceso de reforma el siguiente paso fue dado en el año 2003 con otra nueva reforma que pretendía supuestamente mejorar la competitividad, una agricultura más orientada al mercado, más sostenible y fortalecer políticas de desarrollo rural, al menos en su enunciado. Ahí se introducen las ayudas desacopladas a la producción, el llamado pago único o la introducción de la condicionalidad, y también se introdujo una cierta simplificación de la PAC. En este proceso de reforma, quizás el quinto eslabón es en el 2008, desde un punto de vista cronológico, el llamado chequeo médico, que es un paso posterior a la reforma del año 2003 y que completa esta reforma hasta llegar al momento actual. En definitiva, me gustaría que de esta introducción o de esta reflexión de conjunto quedaran ustedes la idea de que la política agrícola común es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea y que está muy vinculada al propio origen del proyecto europeo. Es decir, si ustedes examinan el discurso de Schuman del Salón del Reloj del Quai d'Orsay en el año 51, verán que toda la reflexión se vincula al carbón y al acero, a Francia y a Alemania. ¿Cuál es la respuesta desde Francia a esa producción de carbón y de acero alemán? Es evidentemente la agricultura y el origen de la PAC. Y aquí estamos. Ese fue el origen, pero evidentemente después ese equilibrio europeo se ha desarrollado de forma muy intensa. Y yo creo que la razón de ser de ese apoyo al sector agrario, y después me permitiré dar algunos datos que yo creo que lo fundamentan, tenía un sentido, tiene un sentido, ayer, hoy y mañana, tiene un carácter estratégico y tiene además unas condiciones particulares que no son evidentemente las mismas que en los productos industriales o que lo puede ser en el sector servicios en relación con las condiciones climatológicas y en relación con el carácter perecedero de los productos.
Esa importancia hace que el presupuesto europeo también se le haya concedido. En el marco 2007-2013, y espero coincidir con las cifras que después oficiará el ministro, yo las calculo en precios reales, el peso de la agricultura en la rúbrica 2 medio natural, según mis cálculos, es de un 42% en el marco 2007-2013 y en el marco 2014-2020 de un 38%. Es muy importante que casi todo el apoyo a la agricultura se financia por el presupuesto comunitario. Es una característica propia que le da un sustrato plenamente europeo a la PAC. A diferencia de otro tipo de políticas, pues estoy pensando en la salud, en la defensa o en el transporte, que son políticas nacionales, la política agrícola comunitaria es plenamente europea. Y yo creo que, les decía hace un momento, tiene razón de ser, tuvo razón de ser ayer, tiene razón de ser hoy y tiene razón de ser sin duda mañana. Tiene un sentido, tiene una necesidad y tiene un contenido. Les decía hace un momento, alimentos seguros y de calidad es sin duda un elemento que para cualquier ciudadano es necesario y en Europa, en la Unión Europea, es una garantía y una certidumbre. Me permito abrir un paréntesis, esto no lo es en todos los lugares del mundo y ustedes lo saben bien y por tanto esa certidumbre me parece muy importante. Segunda, me parece que hay un sector muy importante en nuestra sociedad que son los agricultores, que se encuentran frente a un alias, frente a una duda, desde el punto de vista de los mercados, que se puede decir, bueno, le pasa a cualquier emprendedor, a cualquier empresario, es verdad, pero en unas condiciones de riesgo y de incertidumbre superiores a la actividad económica media. Y además me permito decir algo que es quizás algo que se dice pocas veces, y es que la agricultura es, a pesar de todo, y en general, un negocio como media menos lucrativo que otros negocios empresariales, a pesar de ser social y económicamente más necesario y exige mucho sacrificio. Por ejemplo, si ustedes tienen en cuenta estadísticamente en el conjunto de la Unión Europea, por no hablar de España y Andalucía, sino un dato más global, la renta agrícola media solo alcanza el 40% de la renta no agraria, es decir, que en consecuencia del esfuerzo no es el mismo tipo de rendimiento. Por tanto, la política agrícola comunitaria, entre otras cosas, trata de cubrir al menos parcialmente ese desfase que hay entre la renta agraria y la renta no agraria. Y además hay otra dimensión que me gustaría añadir. Soy consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, pero lo he pensado siempre así y con satisfacción, como hace un momento Eduardo Moyano recordaba, pues 2 décadas después he tenido ocasión de comprobarlo, ha cambiado mucho, afortunadamente, en Europa, en España y sobre todo en Andalucía, la visión de la agricultura y la visión del mundo rural. Yo lo digo sin ambajes porque lo creo así. Los agricultores son los primeros medioambientalistas de nuestra tierra. Son aquellos que todos los días, además de cultivar, además de explotar, además de cuidar la ganadería, sin duda protegen nuestro medio natural. Y esa función de gestores del medio natural merece, en mi opinión, una conversación. Es evidente que la PAC es un equilibrio entre contribuyentes y agricultores, es un equilibrio entre quien contribuye al presupuesto nacional y comunitario y quien percibe las ayudas, es decir, los agricultores y ganaderos, pero yo creo que es un equilibrio bien retribuido, o sea, bien equilibrado en el sentido de que, sin duda, quienes son destinatarios del mismo lo merecen. Por hacer un cálculo muy elemental, pero realmente muy elemental, por día a cada ciudadano europeo nos cuesta 30 céntimos de euro la PAC. Yo creo que esa PAC es también un seguro de presente y un seguro de futuro. PAC que está compuesta, como ustedes sin duda saben, por 2 elementos fundamentales. Por una parte, las ayudas directas, lo que se denomina clásicamente el primer pilar, que son aquellas que van directamente a agricultores y ganaderos, y también las ayudas de mercado. Y, en segundo lugar, todas las ayudas de desarrollo rural, financiadas actualmente a través del Fondo FEADER y que son cofinanciadas por los Estados miembros. Ayudas que son muy importantes porque contribuyen a mejorar la competitividad del sector agroalimentario, la sostenibilidad y la diversificación económica. Es muy interesante porque, de hecho, la mayor parte de los países del mundo y también de la Unión Europea cuentan con políticas de apoyo y de ayuda a la agricultura.
Muchas veces pensamos que eso de la PAC es una cosa muy europea y únicamente europea, cuando encontramos algunos, por razones en una sociedad libre, sin duda legítimas, pero que yo personalmente no comparto, críticos con la existencia de la PAC, pues piensan que es un fenómeno europeo o francés o mediterráneo, pero es que no es así. Es que políticas de apoyo a la agricultura las hay en todo el mundo. Por ejemplo, las hay sin duda en Estados Unidos, ¿no? De forma distinta a la nuestra. Por ejemplo, nuestras ayudas van en un 20% a la renta agraria. En Estados Unidos únicamente van a la renta agraria un 7%, pero en cambio hay programas de formación, de infraestructuras, de ayudas al almacenamiento, de nutrición. En proporción de su PIB, Estados Unidos gasta el 0,9% en apoyo a la agricultura y en la Unión Europea, en los 27, gastamos un 0,7%. Es decir, que desde el punto de vista de la OMC y del debate internacional, nosotros no apoyamos a nuestra agricultura, sin duda, mucho más que lo hace Estados Unidos. Y de acuerdo, como les decía hace un momento, lo hacemos en el marco de esa caja verde, ¿no? Otro caso es el caso de los países emergentes, en el cual se ha planteado, estoy pensando en Brasil, en India, sin duda en China, en Sudáfrica, donde se ha planteado de una forma muy activa este debate. Es verdad que los países emergentes están intentando también en la agricultura abrir una ventana en los mercados mundiales. Y esa ventana se abre básicamente por otros caminos, no por el apoyo a rentas, por la investigación, por la innovación, por las infraestructuras. Les pongo un ejemplo. En el caso de Brasil, el I+D agrícola se ha triplicado entre el año 2007 y 2010 hasta los 400 millones de dólares, lo cual es una cifra ciertamente significativa para la República Federativa de Brasil. Y finalmente, en examen que me permitirán que efectúe ante ustedes, en esta reflexión de conjunto esta tarde aquí en el Parlamento de Andalucía sobre la PAC y su reforma, ¿dónde estamos en Andalucía? O sea, en este cuadro español y europeo, ¿dónde sitúa Andalucía? Bueno, pues Andalucía, y lo puedo decir con orgullo y también con responsabilidad, sin duda, como miembro del Gobierno de Andalucía, es una de las regiones con mayor peso en la agricultura europea. De hecho, los cerca de 10.000 millones de euros de nuestra producción agraria, que son aproximadamente un cuarto, el 25% de la producción española, nos sitúan en términos de producción agraria por delante de 18 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, como alguno de ustedes me habrá escuchado ya decir, si reivindicáramos un nacionalismo que no comparto, ni ustedes sin duda tampoco, pues seríamos, en términos específicos, el 10º Estado miembro de la Unión Europea, en términos de peso puramente estadístico de nuestra producción agraria. Somos, por ejemplo, en aceite de oliva, es evidente, el primer productor del conjunto de la Unión y somos uno de los mayores proveedores de frutas y hortalizas a Europa y al resto del mundo. Exportamos casi 7.000 millones de euros en productos alimentarios y un 76% de esa exportación tiene como destino la Unión Europea. El sector agroalimentario en su conjunto en Andalucía, que incluye el sector primario y las más de 5.400 industrias que tenemos, aporta aproximadamente el 8% del PIB y un 10% del empleo del conjunto de nuestra comunidad autónoma. Pero a mí siempre me gusta subrayar no solo las serias cifras macroeconómicas, sino sobre todo el impacto social que tiene la agricultura y el sector agroalimentario en Andalucía. No estamos hablando solo del peso en PIB, no estamos hablando solo del peso en empleo, estamos hablando sin duda de algo que estructura y que vertebra nuestra comunidad autónoma y que le da un sentido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero incluso, si me permiten ustedes, desde un punto de vista hasta paisajístico. Es decir, es algo que vertebra el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, no les extrañará que en este contexto, como les decía al principio, el debate sobre la PAC no es no solo para nosotros no ajeno,
sino vertebral, es fundamental. ¿Qué pasa con la PAC y qué pasa de cara al futuro? Es muy, muy importante. Nos fuimos incorporando desde el año 86, desde que nos incorporamos a las comunidades europeas. Hemos sido uno de los principales beneficiarios de la PAC, concretamente el 3,3% del conjunto de todas las ayudas de la PAC vienen precisamente a Andalucía, por delante de países, por ejemplo, como Irlanda o como Portugal. Andalucía percibe más en concepto PAC que países miembros como Portugal o Irlanda. Y además tenemos una segunda característica que yo creo que es un orgullo, pero también una dificultad, no se lo oculto para el consejero que les habla, de que somos una región que tiene prácticamente no una agricultura y una ganadería, sino todas las agriculturas y todas las ganaderías. Es decir, que tenemos prácticamente casi de una forma pues, más sustantiva o menos todas las producciones que son significativas. Hemos percibido en 27 años de pertenencia a la Unión Europea 40.000 millones de euros procedentes de la PAC. Y yo creo que es bueno significarlo entre nosotros porque creo que es una muestra clara, por una parte, del apoyo y por otra parte del buen uso que se ha hecho. El 90% han sido ayudas directas a los agricultores y mecanismos de mercado y el resto a las de desarrollo rural. ¿Y qué nos ha permitido? Nos ha permitido modernizar explotaciones, nos ha permitido mejorar industrias, nos ha permitido hacer más eficientes nuestros riegos. El regadío, abro un paréntesis, para ustedes y para mí les parecerá algo natural, pero es una especialidad española y particularmente andaluza, y el riego moderno, ¿verdad? Somos los dos lugares de referencia del mundo en materia de regadío, son Andalucía e Israel, somos los que tenemos los riegos más modernos del mundo, mejorar el medio ambiente y revitalizar nuestros pueblos. En definitiva, la PAC ha contribuido de que en Andalucía podamos contar pues eso, con pueblos, con localidades vivas y con un sector agroalimentario competitivo y cada vez más sostenible. Razón por la cual me parece que es evidente que nosotros seamos firmes defensores de la continuidad de un esquema que ha dado resultado y que debe continuar dándolo de cara al futuro. Pero también tenemos que ser capaces de ajustarnos, ¿no?, a la situación de hoy. Por ejemplo, creo que es muy importante dentro del segundo pilar que todas aquellas prácticas y ayudas vinculadas al medio ambiente, las llamadas ayudas agroambientales, les demos el peso que corresponde. Si la agricultura de hoy no es la agricultura, y aquí lo saben muy bien los presentes, de hace 20 o 30 años. Yo creo que esa evolución es muy importante que seamos capaces de apoyarla y ajustarla. Les pongo un ejemplo. En agricultura ecológica y también en producción integrada somos líderes a nivel nacional y a nivel europeo. Tenemos en Andalucía aproximadamente entre agricultura y ganadería pues casi un millón de hectáreas, lo cual es una cifra realmente impresionante. Es prácticamente pues casi una cuarta parte, un poco menos, del conjunto de la superficie que tenemos elegible a los efectos PAC en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. En el año pasado, 2012, pues se pagaron pues más de 115 millones de euros para medidas de carácter agroambiental a 17.700 agricultores y ganaderos. Si tuviera que darles una ficha de lo que es año a año hoy, 2013, la PAC en Andalucía, les diría que la PAC en términos cuantitativos, como les he dicho antes, me parece que no es la única vertiente, pero es importante. Se habla mucho de temas financieros, del déficit, de la deuda, del FLA. Bueno, la PAC son 2.000 millones de euros que cada año llegan a Andalucía provenientes de las arcas europeas, de los cuales un 80%, 1.600 millones de euros, son ayudas directas que no van, como muchas veces se dice, a 1, 2 o 3 o 4 o 5 personas, van a 280.000 agricultores y ganaderos en Andalucía, con evidentemente niveles distintos, pero a 280.000 que las perciben. Y suponen una media de intensidad de apoyo de en torno al 20% de la renta agraria. Pero este 20% es una media general. Es evidente que hay casos, por ejemplo, sectores como el olivar, donde supera el 30% los herbáceos extensivos. Es diferente, por ejemplo, totalmente distinta en el caso de la horticultura
intensiva que utiliza los programas operativos y los OPFH, pero es verdad que es una parte importante. Hay tres agriculturas, me gusta siempre decirlo. Hay una agricultura, digo en términos teóricos, una agricultura altamente competitiva y comercial, para la cual la PAC es un elemento puramente adicional que apenas marca sentido sobre los rendimientos y sobre el apoyo. Hay, en segundo lugar, una agricultura que yo creo que es la más importante cuantitativamente en nuestra comunidad autónoma, que necesita de la PAC porque es la que sitúa o no el umbral de rentabilidad en una producción determinada, más allá, arriba, abajo, ¿verdad?, del cursor del elemento fundamental que es la rentabilidad empresarial para cualquier explotación. Y después tenemos, evidentemente, pues, agricultores y explotaciones de carácter marginal a las cuales la PAC le da una supervivencia, pues casi diría yo, de carácter social, que es igualmente legítima que las anteriores, pero que no es ciertamente el eje central de la PAC. Bien, todo eso hace que, decía, 2.000 millones, 1.600 en ayudas directas, 100 en medidas de gestión de mercados y aproximadamente 300 millones al año en programas de desarrollo rural, sobre los cuales me atardaré, o sea, haré unos comentarios puntuales. Concretamente, entre el año 2007 y el año 2015, preveemos en el N+2, vamos a gastar un total de 2.752 millones de euros. 77% lo proporciona Europa, la Unión Europea, la comunidad autónoma, es decir, Andalucía, la Junta de Andalucía, 402 millones y el Estado, el Ministerio, 232 millones. Es muy importante porque, como les decía antes, estos son los programas de modernización productiva que permiten a nuestros agricultores y ganaderos hacer de sus explotaciones que sean competitivas con el mercado internacional. Pero es que además el PDR nos permite más cosas. Por ejemplo, nos permite llevar adelante pues, una iniciativa como la iniciativa LEADER, que a través de los 52 grupos de desarrollo rural en Andalucía desarrolla un total de 4.800 proyectos que en una evaluación, digamos, de auditoría muestra que están generando pues, más de 15.000 empleos y una inversión total próxima a los 450 millones de euros y que son un elemento fundamental de dinamización de nuestro medio rural. Bien, esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a tener en los próximos años? Que sin duda, aparte de todo lo demás, esperarán ustedes escuchar sin duda de mí. ¿Qué futuro nos espera de este horizonte y de este examen que he trazado? Bueno, yo creo que el primer punto de partida es que el sector agroalimentario continúa siendo, al igual que les decía hace 30, 40, 50 años, estratégico para la Unión Europea. Por tanto, si había razones entonces para una PAC fuerte, las existen ahora. Y una agricultura sostenible y competitiva, capaz de generar empleo y desarrollo, si antes era necesaria, ahora lo es igual o más. Por tanto, la legitimidad de origen, si me permiten la expresión, de la PAC existía entonces y existe ahora. Y yo creo que en este momento, y les hablo ya en tono muy personal como consejero de la Junta de Andalucía, para mí el principal objetivo es conseguir que la negociación actual, en términos cuantitativos y cualitativos, tengamos una PAC adecuada para los agricultores y ganaderos de Andalucía. Nos encontramos en un debate para discutir cómo serán las políticas europeas en el marco 14-20. Hay dos debates en paralelo, el debate del cuánto y el debate del cómo. El debate del cuánto es el debate de la financiación del presupuesto europeo. Es un debate que está en parte sustancial ya zanjado. El Consejo Europeo del 7 y 8 de febrero de jefes de Estado y Gobierno definió las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020 y, en segundo lugar, y es muy importante, la discusión del paquete de reglamentos de la PAC, sobre los cuales volveré dentro de un momento, que son los que van a definir las características y la aplicación de la nueva política agrícola común.
Los presupuestos 14-20 se basan en una propuesta de la Comisión Europea que pretendía, y ustedes lo habrán oído nombrar o lo habrán leído, el documento de Estrategia Europa 2020, un crecimiento denominado inteligente, sostenible e inclusivo, es decir, que no deje a nadie atrás. Y en ese marco hay una serie de ejes, el segundo de los cuales es el denominado crecimiento sostenible, recursos naturales, donde se incluye la PAC. Les decía que hace algunas semanas, hace justo un mes, los jefes de Estado y de Gobierno, bueno, hoy hace un mes exactamente, los jefes de Estado y de Gobierno adoptaron, tal como hoy, un acuerdo tras 26 horas de negociación y muchos meses de trabajo previo, en cuyo inicio yo mismo participé, un acuerdo sobre el marco financiero con cerca de 1 billón de euros, exactamente 959.988 en precios 2011, que supone alrededor del 1% del conjunto del PIB europeo. Hay una primera característica que debo subrayar ante ustedes, lo digo como analista y también como europeísta convencido, es la primera vez que un marco presupuestario en términos reales supone una reducción frente al anterior. El 2007-2013 sobre este supone una reducción del 3,4%, básicamente en fondos de cohesión y en crecimiento sostenible. En el caso de la PAC, según mi lectura y la de mi equipo, la de la Junta de Andalucía, supone asignarle un total de 375.000 millones de euros en la propuesta de la Comisión de junio del 2011, lo cual ya suponía entonces una reducción de un 9% en términos reales sobre el marco anterior. El acuerdo alcanzado, en nuestra opinión, las cifras globales son 362.787 millones de euros, supone una reducción del 13% sobre el periodo actual. Quiero destacar que en esto hay, como siempre, pues opiniones y lecturas, lo quiero decir desde un punto de vista de la máxima honestidad intelectual, y les hablo como consejero, pero también como conocedor y como analista. Las negociaciones europeas se llevan a cabo en términos de precios reales, pero hay quien utiliza los precios corrientes porque lo entiende así. Lo respeto, pero no lo comparto. Bien, desde Andalucía, en esos términos, y me permití expresarlo ante la Comisión Parlamentaria de Agricultura hace un par de semanas, hemos considerado que consideré que a pesar de la dificultad, no era un acuerdo totalmente satisfactorio para nuestros intereses, porque teníamos que tener en cuenta que suponía, al menos en opinión del consejero que les habla, una reducción de un 12,3% en ayudas directas y de un 9,7% en desarrollo rural. Bien, dicho esto, me parece que es un elemento importante, pero no el definitivo de cara a la estructuración de la futura PAC. Ahora viene la parte fundamental. Ahora viene el reparto entre Estados miembros y el reparto dentro de los Estados miembros entre comunidades entre comunidades autónomas y entre sectores. Y si ustedes el elemento anterior, que ven ustedes que hay una diferencia interpretativa, probablemente no ha sido aireada por todos aquellos que como consejeros o como profesionales o como representantes de organizaciones profesionales agrícolas, pues lógicamente hacen de ello su dedicación principal, es porque yo siempre he querido reflejarlo así. Nos encontramos en el primer tercio del partido y nos quedan 2 tercios que tenemos que solucionar bien. Y visto de Andalucía, tenemos que solucionar bien el tema de España, el tema del reparto europeo y después, lógicamente, la situación de Andalucía dentro del conjunto de España. Ha habido ahí una aproximación que me honro en manifestar públicamente, que creo que es la coherente y muy productiva hasta hoy, que ha sido una aproximación de cooperación y de concertación, comunidades autónomas, Administración General del Estado. En Europa, y sé algo de Europa y de Bruselas, negocia negocia un país. Negocia un país, llámese España, llámese Alemania, Francia o quien sea. Por tanto, es muy importante que haya una posición nacional. Y yo creo que hemos conseguido una plataforma nacional
que ha sido reflejada por todas las comunidades autónomas y apoyada, incluso personalmente, y por quien les habla, y por el ministro del ramo, que les hablará dentro de un rato. Creo que es muy importante todo esto porque es una muestra de que somos capaces en circunstancias difíciles de hacerlo bien. Bien, esto es un paso adelante, pero yo creo que a partir de ahí hay que sacar resultados de esa situación. Y yo creo que ahí hay una situación que me permitiré analizar, esbozar brevemente. Son elementos muy técnicos, pero que quisiera subrayar ante ustedes. De los elementos de los reglamentos en discusión, hay 3 reglamentos sobre los cuales quiero llamar su atención. El reglamento de pagos directos, el reglamento relativo a la Organización Común de Mercado y el reglamento relativo a las ayudas para el desarrollo rural. Pero quizás me permitiré una observación previa. Esta es la primera vez que una gran reforma de la política agrícola común no es decidida únicamente en el Consejo de Ministros entre los Estados miembros con una opinión del Parlamento Europeo. Según el Tratado de Lisboa y en función del procedimiento legislativo común, llamado procedimiento legislativo ordinario, es la primera vez que Parlamento Europeo y Consejo de Ministros, en pie de igualdad, discuten las condiciones de la reforma de la política agrícola común. Esto es muy importante, mucho más complejo desde el punto de vista de gestión, pero sin duda muy importante, y después haré alguna referencia a ello. Se propone, en el caso de los pagos directos, por una parte, en el esquema triangular, ayudas directas, mecanismos de mercado, desarrollo rural, el mismo esquema de base. Pero después, en el reglamento de apoyos de ayudas directas, un cambio fundamental. Pasamos del pago único, ¿verdad?, a un esquema distinto en el cual hay un pago de base más un pago verde más otros pagos complementarios posibles. Pero antes de entrar en el tema de los pagos, me gustaría que conozcan ustedes un elemento que a mí me parece, sin duda, que es una de las grandes novedades de esta reforma, que es de los elementos, sin duda, que introduce mayores niveles y justificadamente de preocupación en el conjunto de los agricultores, yo les llamaría de la Europa tradicional o de la Europa de los 15, incluida España e incluida Andalucía, que es el hecho de que esta reforma está pensada para integrar sobre todo a los 12 Estados miembros que han venido a complementar a partir del año 2004 la Unión Europea sobre la base de los 15 antiguos miembros. Por tanto, el comisario Cioloș, el comisario rumano responsable de la cartera, propone una convergencia de las ayudas definidas sobre base hectárea que aproxime las que se encuentran por debajo del 90% de la media comunitaria. Les doy una referencia estadística a fecha de hoy. En la Unión Europea, el valor medio de las ayudas directas calculadas por hectárea es de 268 euros hectárea. En España es de 229 euros hectárea y en Andalucía es de 340 euros hectárea. Es decir, ustedes sacarán fácilmente la conclusión, estamos en términos españoles por debajo de la media comunitaria, pero estamos en medios andaluces, en lectura andaluza, por encima de la media nacional. Por tanto, tiene que haber una convergencia en un doble sentido, en el sentido de una convergencia hacia la media europea y, por otra parte, en una convergencia interna nacional, según la propuesta de la Comisión. Los términos de esa convergencia no están definidos y, por el contrario, sí que se ha avanzado algo en relación con lo que se refiere a los 3 elementos que sustituyen al pago único, al pago básico, que se situará entre el 53% y el 70% del actual y que es el sucesor del actual pago único, con una base uniforme establecida a nivel nacional o regional, que es uno de los elementos que aún permanece, en duda, o más bien debe ser objeto de examen en la negociación. En segundo lugar, con un pago verde que va a suponer el 30% del sobre nacional o del sobre regional, y, por otra parte, con una serie de ayudas para las zonas con limitaciones naturales, jóvenes agricultores
o ayudas asociadas a determinados sectores. Todo ello en un periodo de transición que debe finalizar en 2019. Por tanto, ustedes, me adelanto a cualquier posible pregunta que provenga de todos ustedes, todo eso ¿qué significa en términos cuantitativos? ¿Han hecho ustedes un cálculo de cuánto le va a tocar a cada agricultor, a cada ganadero? ¿Va a haber un plus? ¿Va a haber un minus? ¿En qué cuantía? Hay el suficiente número de parámetros desde el punto de vista de las previsiones, y me he dedicado en alguna época de mi vida a las previsiones económicas, para que las incertidumbres hagan imposible un cálculo cuantitativo mínimamente aproximado en un sentido determinado. Es evidente que hay factores de riesgo importantes. Lo indico y no es una novedad que lo indique públicamente ante ustedes. Lo es la disminución del presupuesto europeo, lo es el factor de convergencia, sin duda, en los apoyos por hectárea, aunque sean de una forma limitada. Lo es menos el pago verde, aunque era una gran preocupación hasta hace algunas semanas. Creo que si el Parlamento Europeo mantiene el día 13, la próxima semana, en sus votaciones, el voto de la Comisión de Agricultura de hace algunas semanas, la elegibilidad del pago verde, y estoy pensando sobre todo pues en términos, lógicamente, andaluces, como me corresponde, en términos de nuestros cultivos permanentes, pues prácticamente serán elegibles una gran mayoría y tendremos además nuestra producción ecológica integrada, reconocida per se como beneficiaria del pago verde, es decir, que es una preocupación menor, pero evidentemente tanto el factor convergencia como el factor hectáreas elegibles superficie es muy importante. Piensen ustedes que en esta reforma, precisamente para ese factor de incorporación de nuevos Estados miembros, tenemos en España 21 millones de hectáreas actualmente elegibles a los efectos PAC. Según la propuesta de la Comisión, podríamos incrementar potencialmente, teóricamente, hasta 38 millones de hectáreas. En Andalucía tenemos 4,5 millones de hectáreas hoy elegibles PAC. Podríamos incrementar esa cifra hasta 6,1 millones de hectáreas, pero todo ello con la misma cifra, con el mismo presupuesto, lo cual supondría evidentemente una disminución importante de la intensidad de ayuda. Por eso, y supongo que el ministro también hará referencia a ello después, y para mí, yo he insistido desde Andalucía, pero es una posición nacional de España, creemos que no es coherente el aumentar de forma desproporcionada el número de hectáreas elegibles a estos efectos. Comprendo que algunos países que no tengan producciones elegibles lo hagan así. No se quiere tener en cuenta los derechos que podríamos calificar de históricos tradicionales, pero este es un elemento fundamental. Es un elemento también fundamental para el tema de la distribución regional de las ayudas a efectos de criterios administrativos, económicos y productivos. Y no quisiera cansarles mucho tiempo más, pero quisiera también... Sí, es complicado cuando se quiere dar un cierto rigor en temas tan complicados. Voy a decir dos pinceladas más sobre la OCM única, que es muy importante, la OCM única, tanto en todos los factores relativos a la cadena agroalimentaria, en el tema de las redes de seguridad, sobre el tema de los precios y en materia de normativa de competencia, en materia de la creación de un nuevo observatorio europeo de precios y del control efectivo de las importaciones, y de un elemento que hemos querido introducir en Andalucía, que la Comisión de Agricultura del Parlamento nos ha recogido, que es en la creación de una reserva estratégica de materias primas para la alimentación de ganado. Finalmente, en el desarrollo rural, y voy concluyendo, es muy importante que consigamos tener aún unos programas sustantivos. Ha habido una tendencia a decir, bueno, lo metemos en un lado o en otro, si hay más pagos directos que sean a costa del desarrollo rural, porque es menos necesario. Yo no creo que sea así el caso. Es decir, Andalucía necesita de unos pagos directos sustantivos, pero también de un segundo pilar, de un PDR que lo sea, para poder articular políticas. A mí me interesa mantener la renta, evidentemente, de todos los agricultores y ganaderos andaluces, pero a mí también me interesa poder desarrollar una economía y una agricultura sostenible y competitiva que pueda hacer
frente a los retos del futuro. Por eso yo creo que hemos en esa materia primero conseguido que Andalucía sea calificada, ya es un logro en el Consejo Europeo que me gusta subrayar y reconocer y agradecer en el Consejo Europeo del 7 y 8 de febrero como región de carácter intermedio, con lo cual guardamos el 75% de apoyo y de cofinanciación en los proyectos europeos, y después en la elegibilidad de los temas. Es un tema que está abierto, esta discusión con las organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas y en general con todo el mundo rural, pero quiero subrayarles que yo personalmente ya lo he propuesto públicamente, como ustedes sin duda conocen. Creo que el tema del rejuvenecimiento, del apoyo a los jóvenes agricultores y del rejuvenecimiento de nuestro sector agrario debemos hacer una gran prioridad en el periodo 2014-2020. Iba a contarles el modelo irlandés y francés, pero me dicen que andamos muy justos de tiempo, pero lo podremos desarrollar, o si no, el ministro sin duda quizás lo cuente posteriormente, y por tanto voy concluyendo. ¿Cuál es la situación de Andalucía ante todo este marco? Hay una oportunidad, hay un riesgo. Yo creo que la vida es como es y la historia es como es. Yo creo que los hechos no se les puede dar la vuelta. He querido ser muy objetivo y muy preciso en la definición del marco en el que nos encontramos. Estos son los terrenos de juego, estas son las reglas de juego y esto es, por tanto, a lo que nos enfrentamos. Yo creo que ahí, sinceramente, que debemos conseguir el mayor, para nuestra comunidad autónoma, para Andalucía, el mayor presupuesto posible que nos permita, como les decía hace un momento, uno, garantizar unos pagos convenientes a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos que les den una garantía de rentas y, en segundo lugar, sin duda, un mecanismo que nos permita continuar apoyando la modernización y las transformaciones que tienen lugar y que deben continuar lugar en nuestra agricultura. Hay un gran debate ahora sobre, y aún no lo hemos decidido, sobre el posible reparto autonómico o no, o sectorial, de este presupuesto que corresponda en su momento a España, lo que yo denominaría en mi esquema la fase 3. Yo creo que lo que no, no hay una posición por parte de Andalucía o un prejuicio previo al respecto sobre si el esquema debe ser territorial, geográfico o sectorial. Sí que parece lógico que al final se va a inclinar, creo que por necesidad, básicamente ante un esquema de reparto autonómico o geográfico. Esta parece ser una tendencia general. En mi opinión, lo que más nos conviene es aquello que nos resulte más beneficioso desde el punto de vista de nuestro sector primario. Claramente se lo manifiesto así. Creo que hay aún demasiados elementos, como les decía, de duda, como para que podamos al respecto definir una posición concreta, pero creo que sí que, por una parte, hay quien, por un prejuicio o una posición que respeto, legítima, política, ha dicho solo presupuesto autonómico, no ningún otro esquema. Andalucía en eso tiene una posición más flexible, pero evidentemente igual de flexible, igual de firme, como les hablo, para lograr el mejor resultado posible en favor de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Presupuesto fuerte, flexibilidad para el reparto de ayudas. En las próximas semanas, el próximo lunes, tenemos una importante conferencia sectorial, todas las comunidades autónomas y el Ministerio en Madrid, lunes por la mañana. Miércoles vota el Parlamento Europeo la reforma. La siguiente semana se celebra un Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas y a partir de final de mes se producirán las primeras reuniones del denominado trílogo Comisión Europea, Parlamento, Consejo, que debe articular la redacción final de los reglamentos que deben articular la PAC en el próximo periodo. Como ha sido hasta ahora una PAC fuerte la que nos ha permitido tener la agricultura y ganadería que tenemos en Andalucía, yo espero que en el próximo periodo podamos contar con una negociación firme, con una negociación coordinada y apoyada, y debo agradecerlo públicamente como miembro del Gobierno de Andalucía, por las organizaciones profesionales agrarias, por ASAJA, por COAC, por UPA, también por FAECA, y también, debo decirlo, con el conjunto y el consenso de todos los grupos parlamentarios, del Partido Socialista, del Partido Popular y de Izquierda Unida, podamos conseguir un resultado positivo para nuestra comunidad autónoma, cuestión que sin duda es del interés, sin duda, de todos los agricultores
y ganaderos andaluces y sin duda también de todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Me han trasladado unas cuantas preguntas. También me han trasladado la instrucción de que por el tema del retraso en el programa seamos también muy breves, tanto en la formulación de las preguntas como en la respuesta del propio consejero. Y yo se las voy a trasladar de manera muy esquemática las 4 preguntas o 5 preguntas que se han hecho. La primera está relacionada con el tema de la modulación de las ayudas o de los pagos directos procedentes de la Unión Europea. La pregunta es si la Consejería de Agricultura, en este caso, tiene posibilidades, margen de maniobra para, a través de la modulación, establecer algunos criterios de redistribución de carácter más distributivo, más social de las ayudas, de manera que se pueda reequilibrar la hasta ahora concentración excesiva de las ayudas en un porcentaje pequeño de agricultores, generalmente de grandes agricultores. Se leía la primera pregunta que me han hecho. ¿Le puedo formular todas? Sí. La segunda pregunta está relacionada con la nueva programación estratégica del desarrollo territorial, el nuevo marco estratégico común. ¿Hasta qué punto entiende el consejero que este marco estratégico común abre oportunidad para invertir, para concentrar ayudas de desarrollo en los territorios rurales que permitan reducir el enorme nivel de paro juvenil y el fortalecimiento de un sector no solo agrario, sino también industrial que ataje la sangría del paro? ¿Ves qué posibilidades abre el marco estratégico común? La tercera pregunta está relacionada con los efectos que tiene la política agrícola común en el tema de las relaciones norte-sur a nivel global, a nivel internacional. ¿Cómo afecta el diseño y desarrollo de la actual PAC y de la futura PAC a la preservación de la soberanía alimentaria en los países del tercer mundo? Es una reflexión más de carácter global sobre la relación norte-sur. Y, por último, aprovechando, supongo, su experiencia como embajador de España en Marruecos, ¿qué opina sobre la postura actual de Marruecos respecto a la política agraria común y también la posición de Europa respecto al tratado preferencial con Marruecos en los efectos que tiene sobre la agricultura, con algunos cultivos muy importantes para la agricultura andaluza? Y, finalmente, la postura, si es que la tiene, Andalucía, España y la Unión Europea respecto al tema de los cultivos transgénicos. Bien, tenemos argumento para 5 conferencias suplementarias, pero me piden que responda prácticamente si me permites, Eduardo, en la misma. Me has pedido en la misma, sabes que soy muy disciplinado intelectualmente, en la misma longitud casi de la formulación de la pregunta, con lo cual casi serán monosílabos, ¿no? Modulación de ayudas, posibilidad y demás. Bueno, hoy por hoy, ¿qué va a ser regulado a nivel de reglamento europeo? ¿Qué va a ser reservado a los Estados miembros podrán definir? Estoy pensando, por ejemplo, en la definición de agricultor activo o determinados esquemas elegibles o no a los efectos de pago verde. Esas son una de las opciones que hay sobre la mesa. Tendrá que decidir el legislador comunitario qué es regulable, o sea, qué es lo que está incluido per se en el reglamento comunitario, de lo cual puede ser objeto de decisión a nivel nacional. Si hay, si hay ese nivel de incertidumbre, se imaginarán ustedes, y me remito a la pregunta, cuál es el nivel de incertidumbre que existe sobre la regulación nacional o autonómica respecto de las posibilidades de modulación. Ahora bien, les quiero dar una respuesta, en este caso, no técnica o descriptiva, sino en tono personal. La PAC ha tenido siempre razón de ser, pero si queremos renovar la razón de ser presente y futura de la PAC, debe tener, desde el punto de vista económico, pero también social y medioambiental, una razón de ser. Hoy las ayudas
que no preservan o crean empleo o contribuyen a la conservación del medio natural han perdido su legitimidad. Su legitimidad, no digo jurídica, su legitimidad social. Por tanto, esta reforma de la PAC, desde el punto de vista de su aplicación, y quizás estoy haciendo una filosofía de carácter personal que no se vea traducida o no, quién lo sabe, pero me gustaría que se viera reflejada en las decisiones y en los reglamentos de aplicación, debe tener un sentido económico, pero debe tener un sentido social y un sentido medioambiental. Es decir, hoy por hoy en Andalucía no se puede hablar de ayudas sin hablar de empleo y sin hablar de posibilidades de mantenimiento o de creación de empleo. Ello me liga esta respuesta. Por otra parte, quiero decir que creo que a veces, sin duda, me permitirán un comentario suplementario, si me lo permite el moderador, hay quizás algunas cifras muy chocantes sobre los perceptores de la PAC. Hay incluso un debate sobre la publicidad de las estadísticas de la PAC y sobre el capping, sobre el techo máximo de las ayudas, que también tiene que ver con esto. Pero hay 280.000 perceptores de la PAC. Para mí es tan importante en Andalucía el primer perceptor como el último perceptor de la PAC. Y esto no lo debemos perder de vista. Quiero decir, comprendo que a algunos que no les gusta estos apoyos, pues introduce un debate, pero creo que esto es un elemento muy importante. Segunda cuestión, en relación con el desarrollo territorial, el desarrollo rural y el nuevo marco. Efectivamente, creo que hay unas posibilidades nuevas que se abren. Se abre lo que se llama la cesta de fondos, la posibilidad de que los grupos de desarrollo rural gestionen no solo FEADER, sino también gestionen FEDER y Fondo Social Europeo. Es una oportunidad y también un riesgo. Es decir, habrá que hacerlo muy bien desde el punto de vista de la planificación y de la gestión. Porque antes he hablado del debate europeo sobre las cifras, pero como ustedes saben, los que no quieren que el presupuesto europeo aumente lo hacen de dos formas: dotando en menos fondos al presupuesto europeo y poniendo unos condicionantes cada vez más estrictos que hacen más difícil el cumplimiento y la ejecución del presupuesto europeo. Por tanto, habrá que hacerlo bien, pero me parece que es una oportunidad, como sin duda quien ha formulado la pregunta planteaba en relación con el tema del empleo y del empleo de los jóvenes. Sobre los efectos de la PAC norte-sur y la soberanía alimentaria. Este es un debate, yo diría que clásico, ¿no?, sobre la PAC. A mí me parece más un debate de hace 20 años que de hoy, lo digo con toda sinceridad. Cuando existían las restituciones a la exportación, cuando existían las posibilidades por parte de la Unión Europea de fomentar nuestras exportaciones, yo creo que sí que había una razón de ser y una queja en los países emergentes y los países menos desarrollados en relación con la PAC. Hoy existe menos. Y les voy a poner un ejemplo absolutamente español y andaluz: el algodón. El algodón. El algodón es una producción que es tremendamente importante en nuestra comunidad autónoma y que tenemos que defender, y que es una producción que solo se da en Andalucía. Por tanto, es un tema andaluz, digámoslo claro, en términos económicos y en términos políticos. Tiene unas consecuencias económicas muy importantes, pero tiene también unas consecuencias sociales muy importantes en las zonas de cultivo. Pues bien, este es un cultivo que se da en algunos países menos desarrollados. Y hay una lectura que no comparto, sinceramente, de quien cree que producir en la Unión Europea el algodón es un sinsentido porque le quitamos una oportunidad a otros. No es verdad. En mi opinión, no es verdad. Estamos produciendo un algodón de características distintas y estamos, como les decía, haciendo una producción que me parece que tiene un pleno sentido. En fin, habrá ocasión, perdón, moderador, porque me estoy alargando, pero es que me gustan mucho las preguntas. En cuarto lugar, sobre Marruecos y el futuro de Marruecos. Miren, yo he sido embajador en Marruecos, ahí tienen un plan verde que es como un gran plan de desarrollo del país y demás. Nosotros somos europeos, somos andaluces, estamos a 15 kilómetros de Marruecos, a 18, pero somos europeos y pensamos como europeos. Y, por tanto, lo que ocurre en Marruecos, como ocurre en otros países del norte de África, es que nosotros tuvimos allá por los 70, a finales de los 70, nuestra transición política, ¿no? Conseguimos pasar de un régimen dictatorial a una democracia. Ellos están, bajo diferentes modelos o diferentes fórmulas, intentando cambiar políticamente, pero sobre todo económicamente. Ellos quieren ser como nosotros,
con unos niveles de renta muy inferiores. Y, por tanto, intentan abrir oportunidades al respecto. ¿Eso es ilegítimo? No, me parece que es perfectamente legítimo. ¿Qué debemos nosotros, y es lo que exigimos, y yo como consejero lo exijo, que en todos los acuerdos, no solo con Marruecos, sino con el conjunto de los países del norte de África, se respeten estrictamente cuáles son el contenido mismo de los acuerdos, cuáles son las normas europeas en materia de cualificaciones de los reglamentos, en materia agroalimentaria, y poco más? Es decir, ni más ni menos. Tenemos un interés estratégico, sin duda, a que estos países se desarrollen. No es una obligación ni de Andalucía ni del sur de Europa, es una obligación del conjunto de Europa, porque nos interesa muchísimo el futuro del norte de África, pero evidentemente, y creo que es el sentido de la pregunta, yo no estimo que sea Andalucía ni España quien pague el precio, sin duda, de ese factor estratégico. Y, por último, si no me he olvidado de ninguna pregunta, sobre los transgénicos, que es la más fácil de todas las 5. Sobre el tema de los transgénicos, pues miren, hay un debate público e intelectual sobre el factor de los transgénicos. La FAO acaba de entrar en ese debate. Yo pertenezco al Gobierno de Andalucía y soy un miembro disciplinado del Gobierno de Andalucía que tiene un programa firmado entre 2 partidos, PSOE e Izquierda Unida, que yo voy a aplicar en mi consejería. Por tanto, esa es la respuesta al debate. Por lo demás, en lo intelectual, evidentemente, ustedes pueden leer la prensa científica y hay argumentos a favor y en contra, todos ellos, pues sin duda, pues muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizada la conferencia del consejero. Creo que hay ahora una pequeña pausa hasta que se cambie la composición de la mesa. Creo que pasáis ahora a la mesa a las organizaciones profesionales agrarias.